Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. 27 de febrero, por 40. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde, bienvenidos a La J-Cero, de nuevo agregando el debate para todas y todos ustedes. Les habla Carlos Novella en compañía de Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos. Saludos, Carlos. Saludos a nuestros radioescuchas y a los compañeros de Radio Sanareña, Radio Tamunangue Libre en Estado Lara y Voces Libertarias aquí en Caracas, en la parroquia de San Juan. Hoy vamos a tocar, el tema central es la lucha que han venido llevando a cabo en las últimas semanas, que ha sido visible a nivel nacional los trabajadores de SIDOR a raíz de las declaraciones sobre todo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y bueno, de las movilizaciones a nivel general que están teniendo los trabajadores. Sin embargo, también ha habido algunas noticias bien importantes, bien interesantes. Una noticia bien interesante que ya lo comentábamos en programas anteriores, como fue el programa de la vivienda, sobre la experiencia de la Torre David, una experiencia organizativa de toma bien interesante. En la última semana fue desalojada la torre por parte del Ministerio para la Transformación de Caracas, de la mano de Ernesto Villegas, y bueno, se le ha venido ubicando a esas familias, a esas personas en parte de las construcciones de las nuevas ciudades de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Sí, sobre todo en Ciudad Zamora, que es en los Valles del Tuy, cerca de Cuba, ¿no? Sí, bueno, es evidente digamos que es una decisión que beneficia a las familias, ¿no? En el sentido de que las condiciones de vivienda en la Torre David eran muy malas. También, claro, o sea, con una corresponsabilidad porque los diversos intentos de la comunidad de la Torre David por organizarse, por pedir, bueno, que se le instale un servicio eléctrico como es debido, un servicio de agua, aguas negras, etcétera, no eran escuchadas, digamos, no eran atendidas porque en términos legales era una invasión, era una invasión ilegal, ¿no? Entonces no se le reconocía como una comunidad organizada, sino simplemente como invasores. Y eso que, bueno, tuvieran que ellos mismos reconstruir parte de la fachada de la torre, como, bueno, se ve visiblemente, ¿no? Con la división en habitaciones. Y también, bueno, construir desde la nada, como se pueda, todo el sistema eléctrico y de aguas negras. Es importante, bueno, en la decisión que se toma ahorita de reubicación, ¿no? de los habitantes de la Torre de David, aunque como veníamos diciendo, bueno, es beneficioso para los habitantes y todo eso, también es en base a una idea que se puede ser cuestionable, yo diría que es cuestionable a la primera, ¿no? Es una lectura entre líneas, ¿no? De las declaraciones de Villegas. Que es la satanización. Es la satanización de cualquier intento, bueno, del pueblo de construir su propia vivienda, incluso bajo métodos que no están, digamos, en la Constitución, pero que son legítimos, ¿no? Que vienen de la lucha directa del pueblo, como fue la toma de la Torre con Finanzas. Villegas ha dicho en todo momento, bueno, que ellos está en contra no van a este tipo de actividades, que está en contra de que se invadan inmuebles, pues está la propiedad privada o en este caso la propiedad del Estado, ya que la torre está en manos de ¿no? El manto, digamos, y de ideas que cubre esta acción del gobierno realmente puede ser muy cuestionable, más allá de que la acción finalmente produzca mejoras de vida, ¿no? Para los habitantes de la torre. En todo caso, más allá de esa lectura, lo importante, ¿no? Nos llena de mucha alegría, en todo caso, porque es un proceso que no es novedoso, ¿no? Un proceso de años de organización, de autoorganización. Hay que verle la cara a la voluntad de resistir en una toma durante varios años de manera consecuente. Finalmente se dignifica, otorgándole, bueno, una vivienda propia a esas familias. En el fondo, bueno, creo que es motivo también de alegría de parte nuestra, y eso y lo interesante es un tema que lo desarrollamos hace poco. Sin embargo, igualmente sigue el problema de la vivienda a nivel nacional, más allá de la voluntad, más allá de la gran política bandera del gobierno que es la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Bueno, la situación altísima de los alquileres, la gran cantidad de personas sin la posibilidad de pagar precisamente esos alquileres, de adquirir su vivienda, la gran cantidad de trabajadores en esa situación. Y hablando de trabajadores, ya para conectarlo con el tema central de este programa, la situación en SIDOR, ¿no? Ahorita nos parece bien interesante porque en el marco de estos temas que hemos venido desarrollando, en el marco de la crisis, en el marco de las conferencias de paz, sobre todo las conferencias económicas, donde el Estado, donde no ha habido presencia determinante
de la clase trabajadora, que es la clase precisamente sobre la cual están cayendo las medidas económicas en el marco de esta situación, la clase a la cual no se le escucha, más bien se le escucha a Jorge Roy, se le escucha y se le aplican sus programas a Lorenzo Mendoza, pero es bien interesante, ¿no? Que cómo se posiciona como sujeto propio, cómo se posicionan las reivindicaciones de los trabajadores, en este caso de Sidor, que es a través, bueno, parte de una premisa reivindicativa, pero bueno, hay una necesidad y hay un trasfondo allí politizante que puede Sí. desarrollarse. Ujú. Ahorita las dimensiones que ha agarrado Lucho Sidor pone, digamos, en el punto, digamos, del debate nacional, de la información, o sea, de la noticia del día, las demandas de la clase trabajadora, sobre todo en Sidor, ¿no? Y en Guayana, pero que puede, digamos, alentar a procesos de lucha que venían construyéndose de distintos puntos del país. En Recordemos estos también días- que hay una marcha convocada desde las bases, de la UNT y también de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Desde las bases, los sindicatos de estas centrales, se está convocando una marcha en estado Anzoátegui, también para el 2 de agosto, ¿no? Con la mira bueno, defender los intereses de la clase trabajadora frente a este conjunto de acuerdos, conjunto de medidas económicas que se vienen realizando desde la Conferencia Económica de Paz. Sí, el jueves 31 también de julio hubo una movilización de trabajadores de automotrices, en fin, haciendo importantes exigencias, sobre todo en el caso automotriz, donde se le otorgan dólares de manera sin seguimiento a las empresas para importar, bueno, los elementos para el ensamblaje de vehículos, donde precisamente esos empresarios que no utilizan toda la capacidad instalada de las empresas, donde el Estado prioriza, en vez de impulsar a través de mecanismos democráticos en las empresas, un sistema productivo autónomo, no solamente de vehículos, sino de diversos productos, bueno, se firman estos convenios de importación masiva de vehículos con China. En fin, hay un trasfondo bien... es interesante esa movilización porque más allá de elementos reivindicativos, de pago, etcétera, etcétera, que son importantes, que no son subestimables, también está esa perspectiva de querer participar y ser protagonistas en los procesos de decisión de las empresas y de la economía del país a nivel nacional. Y también, bueno, en ese caso la automotriz, justamente esas grandes importaciones, digamos, la ausencia de real de un interés productivo en el sector automotriz, traído como consecuencia despidos masivos anunciados en la Chrysler, en Mitsubishi y en otro conjunto de empresas de ese ramo, ¿no? Que han sido aprobadas en todas por la Inspectoría del Trabajo. Es decir, el patrón viene y dice, bueno, debido a que tengo problemas económicos de tal índole, no puedo amparar a tales trabajadores y bueno, voy a tener que votarlo. Y la Inspectoría del Trabajo está, digamos, respondiendo favorablemente a esos despidos. No se está oponiendo, digamos, lo está aprobando. Y se están, digamos, legalizando despidos masivos en todo el ramo automotriz. Es una situación bien grave que viene pasando ahí y justamente en paralelo, como tú decías, Carlos, a las grandes importaciones masivas, ¿no? De autos en los acuerdos con China. Bueno, y es interesante la experiencia hasta ahora de Sidor. Bueno, el pasado 28 de julio, que fue día lunes, hubo una importante movilización de trabajadores. No solamente los trabajadores de Sidor y de la CBG, también se incorporaron diversas corrientes de trabajadores de muchas empresas del Estado, de otras empresas privadas. No, y un elemento importante que se está viendo en esta lucha de los trabajadores de Sidor, bueno, que hay el tema de la unidad, en primer lugar, ¿no? Que uno de los elementos que hace que los patrones precisamente puedan hacer y deshacer con los derechos, con las reivindicaciones, con las conquistas, es la desunión, es el fraccionalismo dentro del movimiento trabajador, que en el caso de Sidor es un caso bien gráfico, bien pedagógico, no es homogéneo. El movimiento de trabajadores en este momento que está marchando y que está peleando sus reivindicaciones, que en este caso es el contrato colectivo, que tienen ya más de 4 años de vencido y tienen ya más de 2 años en discusión, dimes y diretes, reuniones que se suspenden, cambio permanente de gerencia en todos estos años dentro de la CBG. Sí, esa unidad que tiene como detonante, como uno de los factores detonantes, las últimas declaraciones de Diosdado Cabello, pero es importante
bueno, todo lo que ha venido después, los procesos asamblearios, toda la agitación, bueno, ya se convocó de nuevo a retomar los espacios de discusión de contrato colectivo, de parte y parte. Bueno, se sentaron la gerencia del Estado con las dirigencias sindicales. Pero eso no se vio, por ejemplo, en otras luchas, no se han articulado. Nosotros ahí, en este programa también hemos abordado, por ejemplo, lo que pasó aquí con la Branger, que es una situación de despido de más de 100 trabajadores, que no contó lamentablemente, que fue una lucha aislada, que no contó con la movilización, con la visibilización y con la solidaridad de otras fuerzas de trabajadores, por ejemplo, en el caso puntual del ramo textil, ¿no? Y entre otros, uno de los factores, precisamente la falta de voluntad de esos liderazgos sindicales. Bueno, en todo caso, es importante, ¿no?, tomar nota de la necesidad de la unidad, en todo caso, desde los propios intereses de clase, como trabajadores. Y esto se está demostrando con la capacidad, al menos en esta primera instancia, de movilización y de posicionarse como sujeto, con fuerza política a nivel nacional, como son los trabajadores de Sidor. Pero bueno, hablando de trabajadores, vamos a darle el testimonio a un trabajador que está viviendo los acontecimientos en pleno desarrollo y en vivo y en directo, como lo es el compañero Osvaldo León, conocido como el Maracucho. Él es trabajador de la CBG y es miembro del Movimiento Nacional por el Control Obrero. Adelante con la entrevista y volveremos allí con los comentarios para ubicarnos sobre la situación de Sidor en estos momentos. Adelante, producción. Aló. Saludos, copero. Estamos llamando del programa Ajicero del Sistema Comunicacional, La Otra Política, para hacerte una entrevista en relación a lo que ha sido el conflicto en Sidor actualmente, toda la dimensión que ha venido agarrando, tanto por, bueno, las hostilidades que se han presentado con factores del gobierno, fundamentalmente Diosdado Cabello, y también las grandes movilizaciones que han surgido en los últimos días del lado de los trabajadores de Sidor. Bueno, ¿por qué surge este conflicto? ¿Por qué agarra esas dimensiones actualmente? Sí, fíjate, el conflicto de Sidor es un conflicto fundamentalmente reivindicativo. Se está discutiendo un contrato colectivo que tiene más de 4 años de vencimiento y que tiene 2 años en discusión, bien largo, una discusión bien larga. Hace 2 meses, hace mes y medio llama el gobierno a la dirección sindical para llegar a un acuerdo y firmar el contrato. A lo que los compañeros van para Caracas, los regresan a Guayana diciendo que el contrato se va a firmar aquí. Aquí se sienta en una mesa de discusión con el presidente de la CBG, el general Justo Noguera, que fue presidente de Sidor antiguamente, y él dice que no tiene la autoridad para firmar un contrato colectivo y que no tiene orden de Caracas. Esto acrecienta de nuevo el conflicto, vuelven a regresar a Caracas, no hay respuesta, vienen a Guayana, y la respuesta que le da el CBG es de que necesitan pueda funcionar, a producir Sidor todas las plantas para poder firmar el contrato colectivo. Esto genera un conflicto, el conflicto se le desborda a la dirección sindical completamente y toman toda la ciudad. Hecho de que crea errores tácticos en el sentido de que la mayoría de la población rechaza las acciones de los trabajadores de Sidor, ya que los deja sin gasolina, sin entrada de alimentos, problemas médicos, gente que no puede viajar. Bueno, trancaron la ciudad, errores realmente tácticos de la dirección sindical que luego no podía levantar este conflicto, ¿no? Bueno, levantan el conflicto, sigue la discusión por el contrato colectivo, pero no hay posibilidades, o no se avisó una firma rápida del contrato colectivo. Ahora, se ha creado una materia de opinión, de que firmando el contrato ya pueda funcionar Sidor. Sidor tiene plantas paradas por falta de insumos, materia prima, repuestos que no se han comprado a tiempo, y tiene varias plantas paradas. Hay problemas de dirección gerencial. La propuesta de control obrero en Sidor tiene más de un año y tanto que no se profundiza, no se avanza. Hay una experiencia de control obrero, pero que quedó hasta ahí. Si hay una contradicción entre lo que se plantea y lo que se hace. Ahora, es bueno denunciar o cuestionar a la dirección sindical también. Una dirección sindical que no ha sido lo más consecuente con el movimiento trabajadores,
que se ha plegado más a las negociaciones por arriba que la discusión por la base de los trabajadores, un contrato que se pudo haber firmado el año pasado, en un momento en que los compañeros de Alianza Sindical plantearon, vamos a firmar el contrato ya, y por razones de competencia entre grupos sindicales se dijo que no, y estamos hoy en una situación bastante difícil, bien difícil para firmar un contrato. Ese contrato se pudo haber firmado el año pasado, cuando Meléndez planteó a firmar el contrato, y no se entendió así, ¿no? El Sidor no se va a poder funcionar después de la firma del contrato, en su totalidad de capacidad. El Sidor tiene varias plantas que le falta repuesto, materia prima, insumo, y eso no es inversiones reales, y no va a venir de la noche a la mañana. Ok, dos cosas que mencionaste ahorita, que me parece que puede ser fundamentales, ¿no? Como en un breve recuento de los últimos años de la situación en Sidor. En primer lugar, ¿qué ha pasado, bueno, con esas grandes inversiones de capital que se han hecho en función de mejorar la producción y no ha tenido resultados visibles, o sea, más bien ha ido en detrimento? Y por otro lado, el plan Guayana Socialista, esas iniciativas de control obrero que surgen en Guayana, que con mucha fuerza en Sidor, ¿por qué tampoco no se ha avanzado? Pues o ¿cuál ha sido el desarrollo de esas propuestas? Sí, fíjate, en Sidor no se han dado las inversiones totales que se han planteado, ¿no? Y por supuesto, ahí hay una mezcolanza de muchas cosas. Fíjate, en Sidor hay una cultura, se ha venido criando en los últimos años en toda la empresa básica, una cultura bien difícil para el movimiento de trabajadores, donde se cree de que trabajo o no trabajo tengo el derecho de seguir cobrando, ¿no? Eso ha generado que no se tenga la voluntad ni la disciplina laboral para la producción. En el momento del control obrero se dieron grandes avances en la producción, y por primera vez se comenzó a ver que la producción llegaba a los sectores pobres. Era un trabajo útil, ¿no? Se trabajaba para producir para la misión vivienda, trabajo bien útil, ¿no? Marco, qué sé yo. Pero eso, con la corrupción que comenzó a generarse con la cabilla, el que era otro desgano más. O sea, ahí ambos lados, tanto el movimiento laboral como de la dirección de la planta y del gobierno. El señor Luis Velázquez, que fue acusado y comprobado de que fue uno de los corruptos más grandes en torno a la cabilla, se fue nombrado secretario de finanzas del partido y está ahorita en la calle. O sea, esa impunidad que se da dentro de la planta refleja una contradicción en el movimiento laboral. El plan Guayana Socialista, que fue un plan elaborado por todos los trabajadores, por muchos trabajadores, y que fue aprobado por el presidente Chávez, jamás se ha podido implementar. Se han implementado algunas cosas y se ha fragmentado el plan. Se han apoyado algunas inversiones técnicas dentro del plan, pero no así los elementos políticos del control obrero, del impulso de los consejos de trabajadores, la planificación colectiva. Todos esos elementos políticos y orgánicos del control del plan Guayana Socialista se ha dejado por un lado y se ha enfocado más en la parte técnica y no en lo político, y eso también es una contradicción en el seno de los trabajadores. Bueno, en esa situación es que estamos, ¿no? Ok, por otro lado, ¿cuáles son las lecturas que se pueden sacar, digamos, de la actitud del gobierno, que, bueno, hasta ahora ha sido fundamentalmente las declaraciones de Diosdado Cabello, ¿no? Bueno, con las declaraciones este era un movimiento bastante fragmentado, cada grupo trata de hegemonizar, de una competencia, no hay una clara unidad en el movimiento obrero siderúrgico. Con la declaración de Diosdado, esa unidad se ha planteado y ha avanzado, ¿no? La marcha a comienzo de semana, una marcha bien gigantesca, bien numerosa, y llevó a que toda fuerza del movimiento laboral guayanés se uniera en función de los siderúrgicos, en apoyo a los trabajadores de Sidor, ¿no? O sea que la declaración de Diosdado, en vez de golpear al movimiento laboral, lo que hizo fue unirlo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, se replantea la forma de lucha, se reconoce que fue un error la tranca que se dieron, que es un error que se dejó sin dirección esas trancas,
y entonces comienza a retomar otras acciones de calle, Ujú. de discusión en las comunidades, en los barrios, en la situación que está el movimiento de trabajadores del Sidón, para unir los sectores populares en un solo frente de lucha por la firma del contrato, la solidaridad por la firma del contrato. Ujú. O sea, se replantea toda la forma de lucha y la dirección sindical ha venido reconociendo públicamente los errores que ha venido cometiendo. Ok, bueno, la lucha, como tú dices, se plantea fundamentalmente para luchar por el contrato. Sin embargo, todo lo que hemos hablado de esa, digamos, deuda histórica del contrato obrero, ¿tiene alguna perspectiva ahorita en la lucha ciorista? O sea, digamos, por las dimensiones que ha tomado la lucha, ¿hay posibilidades de que tome un cariz más político? O sea, que trascienda, Bueno, digamos, lo reivindicativo. Bueno, los sectores que se plantean el control obrero en Sidón son muy minoritarios, ¿no? Como colectivos políticos, ¿no? Ujú. Bien golpeados por la burocracia, bien golpeados por los sectores sindicales. Un movimiento que no tiene la fuerza suficiente para impulsar toda esa jornada de lucha que le corresponde, ¿no? Okay. No, eso no quiere decir de que están completamente derrotados o que están callados, no. Están en su actividad normal, permanente, Ujú. pero que está golpeado por dos sectores, tanto la burocracia de la empresa, la empresa gerencial, como por sectores sindicales. Ujú. No todos los sectores sindicales lo golpean, pero en su mayoría no creen en el control obrero, ¿no? Ujú. Sin embargo, en otras plantas se han venido planteando otras luchas. Hay desniveles. Ujú. En algunas plantas se avanza, en otras no, se retrocede. El principal obstáculo es la burocracia, las direcciones de las empresas que no creen en el control de los trabajadores. Ujú. Ok, y finalmente, como para cerrar con una conclusión un poco más general o una perspectiva más general, esta coyuntura de lucha que tú un momento me nombraste de que también había, con las declaraciones de Cabello, más bien hubo una unidad en torno a los trabajadores siderúrgicos, que también incluía sectores obreros de Ciudad Guayana, de Puerto Ordaz, de Estado Bolívar, ¿no? Sí, todo el movimiento de trabajadores se une y le da la solidaridad a los trabajadores. ¿No? Ok, ¿qué eso digamos, en el futuro a corto plazo, próximamente, eso puede generar, digamos, ¿qué puede generar eso? O sea, ¿qué futuro se puede ver a esa unidad en torno, bueno, a una lucha concreta del contrato colectivo? O sea, a nivel ya más de Guayana, de Estado Bolívar. No, es que el contrato no es menos. El contrato es posible que el gobierno pueda firmar en el transcurso de este mes que viene Mhm. y se acaba un conflicto que debe tener otras dimensiones políticas. Mhm. Por lo menos los trabajadores deberían plantearse la lucha contra la corrupción interna del Sidón, Mhm. la lucha por el control de la producción. ¿Cómo hacemos de que esa producción de verdad vaya a favorecer a los planes de inversiones nacionales, por lo menos Misión Vivienda, producción aguas abajo de todo el sector acero? Mhm. O sea, poner el trabajo útil como elemento fundamental, ¿no? Es una discusión que le dan los colectivos al control obrero. Eso es lo que debe ser, ¿no? Mhm. A lo mejor hay sectores sindicales que se han venido asomando tímidamente estas propuestas ante la derrota táctica que últimamente han tenido. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que todavía está el espíritu de la comunidad socialista en el seno de los trabajadores. Hay la esperanza de que se asuma en algunas empresas y de que encienda precisamente la pradera para que otras empresas suman la propuesta de control obrero, ¿no? Okay. Pero como te digo, estamos confrontados con dos monstruos bien grandes, ¿no? Mhm. La dirección de la empresa, que es el gobierno como elemento burocrático, pero también los sectores sindicales, tanto nuestro, el sector bolivariano, como digamos, y como la contrarrevolución. O sea, no creen en el control obrero. Entonces, ante ese hecho, se nos hace cuesta arriba el impulso. Sin embargo, bueno, en algunas plantas se avanza más que en otras. Ok, bueno, sí que ya estamos cerrando la entrevista. Si quieres hacer algún comentario final, alguna última reflexión. No, sí, fíjate, ¿no? Una de las críticas que le hacía la población, a la gente de los barrios, los museos comunales, a los compañeros de Sidón, es que las protestas de ellos, tal como las plantearon, la veían como una guarisma de la derecha, ¿verdad? Tal como estuvo planteada. Ellos reconocen la dirección
sindical comienza a reconocer los errores que cometen, que la respuesta fue más visceral que política, y hoy se retoman otras discusiones. Y se han venido planteando discusiones, y bastantes discusiones y conversatorios a nivel de las comunidades. Bueno, se ha retomado el carácter político de este conflicto, ¿no? Que es lo que más importa en este momento. Yo creo que el ejemplo de Sidor como forma de lucha va a ser un ejemplo bien significativo para el movimiento de trabajadores de Guayana. ¿Y qué es lo que tenemos que tomar? ¿Cómo se toma la calle? ¿Cómo se toma la alianza con los sectores populares? Que antes se hacía, o sea, los conflictos antiguos, históricos de las empresas básicas nuestras se libraban también en la calle, con las comunidades. Eso se ha venido dejando de hacer desde hace muchos años y se vuelve a retomar de nuevo, como elemento significativo y bien importante. Ok, bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, pues hasta luego, hermano. Bueno, gracias al compañero ahí Osvaldo León por una tremenda entrevista que nos ayuda a contextualizarnos, a ubicarnos, ¿no?, en el conflicto actual de Sidor con todos sus pequeños antecedentes que ha venido teniendo. Y bueno, una perspectiva hacia futuro, ¿no? Como, o sea, la gran movilización que se efectuó el pasado lunes, da un poco de optimismo, por lo menos por ahora, ¿no? Para el desarrollo de la lucha sidorista y el desarrollo unitario de la lucha de toda la clase trabajadora de la CBG y de Guayana en general. Recordemos, incluso están empresas que no eran más allá de la CBG, como el Sindicato de Trabajadores Eléctricos del Estado Bolívar, por ejemplo. Importante también el dato que decía el compañero de la relación que empiezan a tener la lucha de los trabajadores con las comunidades, con las organizaciones populares, saltando así esos problemas que pueden ocasionar división, ¿sabes? Bueno, que además lo usan muy chantaje. Y sí, chantaje. Se usa de manera muy manipulada, muy malintencionada cuando por ejemplo, una marcha de trabajadores cierra una calle o está marchando por una calle, entonces vienen los otros acusando a los trabajadores que ellos son los que están afectando los derechos del pueblo a transitar o qué sé yo, ¿no? Cuando más bien es una práctica, o sea, es una lucha integral que tanto favorece a toda la comunidad y a todo el pueblo en general, ¿no? También hay un elemento ahí, bueno, ese chantaje que pones a pelear pueblo contra pueblo, porque al final los trabajadores somos eso, pero también, bueno, el papel que ha venido jugando la Guardia Nacional, que derrumba, bueno, ese paradigma o ese gran concepto de este proceso político, que es la unidad cívico-militar, bueno, la utilización muy evidente, ¿no?, del aparato del Estado para reprimir. En este momento tenemos informaciones, de acuerdo a los testimonios, bueno, de la alta militarización que hay en Ciudad Guayana, y la Fuerza Armada dispuesta a reprimir, tratando incluso, utilizando, el propio Diosdado lo utilizaba en sus declaraciones, calificativos como guarimberos a los propios trabajadores, estos propios trabajadores que hace unos meses, que con muchas razones para no movilizarse, con muchas razones, bueno, producto de esta situación del contrato colectivo y la descarga de la crisis sobre sus hombros, bueno, salieron, se movilizaron en defensa de la revolución bolivariana y en contra de la guarimba. Entonces es parte de un discurso muy manipulador, sí, y una memoria muy corta, además. No, y además incluso que las marchas de trabajadores en ese momento, ¿no?, que salieron a la calle en defensa del proceso revolucionario, fue hasta tiroteada, ¿no?, por los edificios cuando iban pasando por urbanizaciones de clase media alta. Esa fue en la marcha en Valencia, ¿no? No, sí, pero en Guayana también, en Puerto Ordaz. O sea, una marcha de trabajadores bien grande, fue incluso atacada por los sectores guarimeros, es decir, o sea, las declaraciones de Diosdado Cabello totalmente manipuladoras y descontextualizadas. También el punto central, ¿no?, que era la acusación a los trabajadores de, bueno, está vinculado a las mafias y la cabilla y todo eso, cuando también es bien manipulador en el sentido de que todos los presos que hasta ahora han habido por el asunto de las mafias y la cabilla, las acusaciones generales, todos están del lado más bien de las gerencias vinculadas al ramo militar, vinculadas a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, ya los que están presos hasta ahora, ¿no?, los que han pasado por la cárcel, han sido generales de la Dirección de Inteligencia Militar, como por ejemplo Pedro Cabrera, ¿no?, que hace un par de años fue aprehendido por estar vinculado a las mafias de la cabilla. Al igual que Miguel Ángel Urrieta, que también vinculado oficial de la Guardia Nacional,
también fue detenido por el asunto de la mafia de la cabilla. Los que han sido acusados son más bien los gerentes de Sidor, también en casi su mayoría militares, ¿no? Quien ha estado vinculado con la desviación de la cabilla, transnacionales bueno, actividades ilícitas, ¿no? Que tienen que ver con la producción de Sidor. Es decir, toda la práctica delictiva, toda la práctica mafiosa, que tiene mucha fuerza alrededor de estas empresas, ¿no? Y que también tiene mucho que ver con su situación, digamos, de improductividad, está sobre todo vinculada a los militares y a las gerencias de Sidor, que han sido denunciadas por los trabajadores y, bueno, cada corriente, digamos, de obrera tiene sus posturas, etcétera. O sea, no es un movimiento unificado en su totalidad. Sin embargo, las acusaciones han estado del otro lado. Y los presos, o sea, ya las acusaciones, digamos, que se han ido procesando también han estado del otro lado. Igualmente hay otros mitos, bueno, que eso nos lleva a un debate mucho más de fondo. El mito, bueno, que los trabajadores, entre líneas en las declaraciones de Diosdado, los trabajadores son unos flojos que, bueno, se paralizan porque les da la gana. Bueno, en primer lugar, es un asunto en cualquier país del mundo. Esta situación de retraso, de desidia, en un hecho tan, bueno, que es el bolsillo, que es la papa, que es la comida diaria, que son padres de familia, motiva movilizaciones, genera movilizaciones importantes, genera paralizaciones, genera la utilización de un método histórico de la clase trabajadora como lo es la huelga. Pero no es solamente la huelga el motivo de la paralización de Sidor. Hay un tema allí de total desinversión, ¿no? Se anuncian inversiones en millones de dólares de parte del propio Poder Ejecutivo, en la boca de Chávez, en la propia boca de Maduro, y esa inversión finalmente no llega. En segundo lugar, también el tema de la ineficiencia en la adquisición de las materias primas y los insumos necesarios para la producción. Se ha paralizado la empresa por falta de insumos de materias primas como cal, de materias primas, bueno, como otros insumos importantes en ese proceso productivo. O en las últimas semanas también hubo paralizaciones porque la empresa no envió la flota de autobuses para recoger a los trabajadores. Y Sidor, la CBG, es todo un complejo donde para la movilización al trabajo es necesario... Sí, una pequeña ciudad industrial. Sí, que la empresa dote de transporte para que los trabajadores cumplan con sus funciones. Hay otros motivos de paralización a lo largo de estos años. Ahorita en este momento la empresa está según lo que hemos leído, en 20% de su capacidad instalada, su capacidad de producción. Pero otro de los factores, por ejemplo, la crisis energética del año 2010, ¿no? La crisis eléctrica, que generó, bueno, una disminución importante, que ahí la responsabilidad es del Estado, porque ese también fue un problema de desinversión en el tema eléctrico. Y otro elemento, y muy puntual, estoy tomando muchos de estos elementos también en un muy buen documento que elaboró la corriente Marea Socialista, que tienen presencia allí en Sidor, a través de Alianza Sindical, ¿no? Que han estado allí bien de lleno en la discusión del contrato colectivo y formando parte de esta lucha. Hay un muy buen documento sobre las cosas que omite Diosdado en sus declaraciones, que aparte Diosdado no estaba solo, Diosdado estaba acompañado, bueno, todos los presidentes presidente de la CBG y de Sidor, el gerente de Sidor. Estaba Héctor Rodríguez, ministro de Educación, estaba el propio Rangel Gómez, gobernador, creo que estaba el alcalde de la zona. Y otro... Estaba rodeado de un séquito. Sí, otro punto que me faltó cuando el asunto de las mafias, ¿no? Uno de los principales detenidos por el asunto de las mafias es Luis Velázquez Rosa, que es uno de los altos gerentes, fue uno de los altos gerentes en Sidor, que empezó a estar en esa alta gerencia del 2008 y en el 2011 fue detenido por el movimiento de cabillas por debajo de las decisiones que se habían tomado, ¿no? Esos son los casos fundamentales de la mafia de las cabillas, las altas gerencias, los militares y, por supuesto, bueno, el gobernador también, Rangel Gómez, ha estado lleno de denuncias, ¿no? Que hasta ahora no han procesado. De hecho, incluso en la movilización de los trabajadores de Sidor había muchas pancartas diciendo como que, por ejemplo, la mafia de la cabilla es Rangel Gómez y sus hijos, haciendo alusiones, digamos, a este personaje. Sí. Ya ahí para finalizar otros motivos de las paralizaciones, Miguel, también hay un elemento transversal que es bueno también preguntarse, porque estamos también en una coyuntura, mencionamos el tema, bueno, se desarrolla el Congreso del PSUV y una serie de acontecimientos en pleno desarrollo, como quien dice, la visita del presidente de China. Y bueno,
es motivo también ahí para la discusión, para el debate. Esto es una especulación inicial. Pero bueno, parte de los convenios, una de las razones de paralización en la transformación del acero en Cabilla, que es en la transformación de esa materia prima, que es la labor fundamental del SIDOR, fue en años atrás, como parte de los convenios chinos, es de surtirle de materia prima, Ferro Minera en este caso, que es la empresa encargada de eso dentro de la CBG, la Corporación Venezolana de Guayana, de surtirle de materia prima a China, y que eso implicaba precisamente no producir, no transformarla para el consumo nacional. Entonces, y también es muy sospechoso, ¿no? Cuando se había, más allá de los retrasos, de los 2 años que se tiene discutiendo, pero más allá faltan, creo que 11 cláusulas. La cosa en todo caso venía marchando, estaba a punto de aprobarse las últimas cláusulas, pero de un momento a otro, por diversos factores, quizás no es el único factor, quizás la posibilidad o no del Estado de poder insertar en la empresa, quizás no una privatización total mediante la venta a una empresa china, pero sí con la participación de capitales chinos. Bajo la forma de empresas mixtas. Bajo la forma de empresas mixtas, pero es muy es sospechoso, en todo caso, esa visita, los acuerdos, los convenios que se firman y los compromisos que quiere el Estado en esa relación. Y que no es algo que yo estoy especulando aquí, que estamos especulando tú y yo y lo estamos comentando. Es una pregunta que se hacen muchos trabajadores muy bien informados dentro de la empresa. Bueno. Una cosa también allí, dentro del chantaje o dentro de las cosas que se comentaron, era, bueno, que en este momento el contrato colectivo, las dimensiones que se están exigiendo, no es impagable. La empresa, porque es un hecho que la empresa está prácticamente en la quiebra. Bueno, que eso es motivo de una discusión de los factores de la quiebra de esa empresa. Ya hemos hablado de la desinversión, de la ineficiencia de parte de esa gerencia, fundamentalmente militar, todas las mafias, todos los negocios, el desechamiento y el engavetamiento de algunas iniciativas de control obrero inicial, como lo fue el plan de la Guayana Socialista y otros métodos de gestión mucho más transparentes y democráticos y con mayor participación de los trabajadores. Y que en los momentos en que mínimamente se tenían elementos de dicho plan, la eficiencia subía mucho, o sea, había un aumento de la productividad que vivió SIDOR. Eso creo que también lo comentó brevemente Osvaldo León, ¿no?, el entrevistado. Sí, pero es que ya de la propia boca del presidente Maduro, como se están en proceso de discusión general de los contratos colectivos, estos se discuten de manera separadas por cada empresa de la CBG. Hay, por ejemplo, empresas como Ferrominera, o en el caso de la propia Alcasa, se firmaron contratos colectivos, están en proceso de firma y se le está subsidiando el contrato colectivo. Estando claro, el Estado en este caso reconociendo la imposibilidad de cubrir con la situación actual de productividad el contrato colectivo actual. Entonces, eso fue una promesa también que se hizo, un compromiso, más allá de una promesa, un compromiso de palabra, público, a los trabajadores de SIDOR, y ahorita estas últimas declaraciones como que trastocan esos previos acuerdos, pero no desde una perspectiva razonada, es más que todo el chantaje, es una pataleta. Sí, no, y además que o sea, no subsidiar, digamos, los contratos colectivos para que sean contratos, digamos, dignos, ¿no?, para el trabajador, es cargarle las ineficiencias de la gerencia, cargarle, digamos, toda la ineficiencia del Estado para poner a producir las fábricas, cargarle el asedio de la burocracia contra el control obrero, ¿no?, cargar todas las deficiencias que son del Estado, de la gerencia, cargárselas sobre los trabajadores de SIDOR. Es decir, los trabajadores terminan siendo culpables, ¿no?, de los problemas que otros han traído a la planta. Entonces, como bajo esa lógica no podríamos avanzar adelante. Evidentemente tiene que más bien los que pusieron los platos rotos, el Estado en este caso, tiene que, bueno, hacerse responsable de sus errores y subsidiar mientras se recupera la fábrica el contrato colectivo de los trabajadores de SIDOR. Lo que pasa ahorita hay una perspectiva de parte del Estado, de parte del gobierno, de dejar de subsidiar muchas cosas. El tema, bueno, la discusión que se está dando ahorita sobre el tema de la gasolina. Hay unos defensores del aumento de la gasolina en el Congreso del PSUV.
el anuncio de las nuevas tarifas de la reducción del subsidio de la electricidad, por ejemplo, que eso implica el aumento de las tarifas eléctricas. Sí. Es todo un paquete. Y bueno, la gran cereza del pastel, que es el gran secreto a voces de este país, que es, bueno, la unificación cambiaria, que ya lo hemos comentado a lo largo de este programa. Todo eso escuchando las recomendaciones de los grandes economistas, de los grandes grupos económicos, de los grandes empresarios, ¿no? Sin ningún problema, sentándose, dialogando, generando condiciones, bueno, tomando nota de todos sus consejos. Pero qué diferente la actitud que asume el gobierno frente a los trabajadores luchando por sus derechos, proponiendo un nuevo modelo de gestión, una nueva perspectiva, en el manejo, bueno, de la economía y de los asuntos de la política a nivel nacional. Sí, Un elemento allí, bueno, más allá de la defensa, de la solidaridad clasista, con la lucha que vienen llevando los trabajadores, con el optimismo con que vemos también la unidad de parte de las diversas corrientes, porque, repetimos, no es un movimiento homogéneo. Los trabajadores a nivel nacional, pero también el caso particular de Sidor, también allí hay una situación, lo de las burocracias sindicales allí no es mentira, ¿no? Hay temas reivindicativos donde esas burocracias sindicales han sido cómplices, bueno, de muchas irregularidades, de la mano precisamente con esa gerencia, muchas irregularidades antiobreras, malos cálculos de diversas reivindicaciones como aguinaldos, como prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, importante, ¿no? La movilización, la unidad obrera, la necesidad de un instrumento orgánico que nos posicione políticamente, que nos organice y que nos permita cumplir nuestras demandas, pero también estando claro, bueno, de todos los matices que hay alrededor de ello y también a lo interno que hay, y tener la madurez política revolucionaria para estar por encima de eso. Y finalmente, para seguir cerrando el programa, bueno, importante la perspectiva. Lo estamos cerrando hace rato, ¿no? Importante la perspectiva que se vaya politizando también la lucha, ¿no? Que se rescate justamente esos elementos del control productivo que pueden tener los trabajadores sobre las empresas, ¿no? Que además sería más beneficioso para el desarrollo de estas mismas empresas. Todos esos elementos que fueron derrotados, por decirlo de alguna manera, en su momento. O sea, surgieron con el Plan Guayana Socialista y no se pudieron cumplir. Pero sin embargo, ahorita, en esta coyuntura, que surge otra vez una fuerte luchas unitarias, ¿no? Fuertes movilizaciones, acciones de calle, de mano con el pueblo, etcétera, puede haber un camino a que se vaya politizando y que vaya, digamos, desarrollándose la lucha sidorista ya desde un punto de vista mucho más político, ¿no? De realmente el control de la producción en manos de los trabajadores, en manos de quienes trabajan en las empresas. Y lo importante es que no están partiendo de cero. Puntualmente los trabajadores de Guayana y de Sidor, ¿no? Hay documentos previos, hay una experiencia, el plan de la Guayana Socialista, que la construcción fue un método de mesas de trabajo amplio, democrático. Hay una experiencia importante de lucha, más allá del contrato colectivo, lo que fue la experiencia de la nacionalización, que fue producto de una capacidad importante de movilización y de presión al Ejecutivo Nacional de esos trabajadores para la nacionalización de la empresa, que ha sido, yo creo, que una de las grandes, bueno, escenarios, hechos históricos, una de las más grandes victorias de la clase trabajadora en Venezuela, la nacionalización, que yo creo que ha sido hasta ahora una victoria media, porque no basta solamente con la nacionalización de parte del Estado, sino se democratizan los mecanismos de toma de decisiones, y si eso tampoco se traduce en mejoras de sus condiciones laborales, que es este gran karma también que ha venido arrastrando. Esto fue El Ajicero, amigas y amigos. Les habló Carlos Alberto Novela en compañía de Miguel Denis. Hemos agregado al debate, bueno, para que se extienda esto a través de todas las radios comunitarias que nos siguen: Tamonangue Libre, Sanareña, Voces Libertarias, Aporrea, el Sistema Comunicacional La Otra Política, y cada una, bueno, de esas radios comunitarias que nos reproducen a nivel nacional, que se reproduzca este debate. Nos pueden ver también a través del Facebook Ajicero Guarura, del Twitter @Ajicero Guarura, también en la página otrapolitica.org.b. Pueden, además de tener, bueno, toda una página, todo un portal informativo del Pueblo en Lucha, están los programas del Ajicero, para seguir construyendo ese tejido comunicacional del Pueblo en Lucha tan necesario, ¿no? en estos momentos. Mire, lo vamos a dejar con buena música, como todos los ajiceros.
más allá de la lucha, con el RAC de los trabajadores de Sidor. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Mi pueblo está encendido, luchando por lo mío. Sidoristas arrechos, toditos unidos. Contratistas también, esos son los míos. Reclamándole al patrón y yo bien dormido. Dormido sin vergüenza, pero ¿qué me pasa? Pues levanto mi cabeza, se acabó este miedo. Tú sabes, lo dejamos en la gaveta. Despertemos del miedo. Defendamos lo nuestro. Soberanía. Esa es la consigna mía. Despertemos del miedo. Defendamos lo nuestro. Ternium, hermano. Esa es la enemiga mía. Ajá. Oigan, camaradas, si el patrón no nos da nada, pues bien. Paremos la jornada, hagámonos sentir en toda Ciudad Guayana, que Venezuela entera sepa nuestro problema. Rebelión sidorista marcando la pauta, que nadie se desmonte, levanten la pancarta. El momento es ahora o nunca, tú decides qué deseas. Despertemos del miedo, defendamos lo nuestro. Soberanía, esa es la consigna mía. Despertemos del miedo, defendamos lo nuestro. Ternium, hermano, esa es la enemiga mía. Nadie me va a bajar de mi techo. Exijo un buen contrato con todos mis derechos. Salario justo, HCM digno, vacaciones normales, utilidades integrales, mérito de salario, peticiones razonables, amparadas por las leyes nacionales. Así que, hermano, unidos pa'lante, que nadie se desmonte en este combate. Esta es la rebelión sidorista, tú decides qué deseas. Pero eso sí, después no te quedes si no haces nada hoy en pro de tu bienestar. Es tiempo de reflexionar y actuar. Tu familia y tu conciencia te lo agradecerán. Es el momento, ¿ok? Vamos con el coro, súbelo. Despertemos del miedo, defendamos lo nuestro. Soberanía, esa es la consigna mía. Despertemos del miedo, defendamos lo nuestro. Ternium, hermano, esa es la enemiga mía. Porque definitivamente la verdad decía del tiempo. Y como lo dijo Bolívar en 1814, Dios concede la victoria a la constancia. Y también dijo 4 años más tarde que el valor y la habilidad suplen con ventaja al número. Infelices los hombres si estas virtudes morales no equilibrasen. Y aunque superasen la física, no serían merecedores de la justicia. Así que seamos partícipes activos de esta rebelión, por nuestras reivindicaciones sociales, por nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de esta hermosa región. Todos juntos y de corazón a defender nuestra posición. Se acabó el miedo, lo dejamos en la gaveta.